El chocolate tiene más de 500 notas de sabor distintas. Yo, a mis 69 años, puedo distinguirlas todas. Puedo cerrar los ojos y con solo un trozo derritiéndose en mi lengua, puedo decirte la altitud a la que creció el cacao, el mes en que fue cosechado y hasta el humor del sol en esa temporada. Pero nunca supe, en toda mi vida, que la traición tenía un sabor tan amargo, hasta que la probé en las acciones de mi propio hijo. Él y su esposa quieren robar el alma de mi trabajo, las recetas secretas que mi familia ha custodiado por 3 generaciones, para convertirlas en polvo sin vida, en barras de chocolate baratas y sin corazón. Me llaman sentimental, un viejo anclado en el pasado, pero mi verdadero secreto no está escrito en un libro de recetas. Es un pacto con la tierra, un susurro del cacao que solo yo puedo escuchar. Y ese secreto, esa herencia que desprecian, está a punto de convertirse en su lección más amarga. Esta no es la historia de cómo un anciano, chocolatero, fue traicionado. Es la historia de cómo el hombre que le enseñó a su hijo sobre la dulzura de la vida se vio obligado a mostrarle la amargura de las consecuencias. Quédate hasta el final, para descubrir la venganza más exquisita y silenciosa. Y si crees que hay legados que deben ser protegidos a cualquier costo, suscríbete ahora a nuestro canal, porque esta historia te derretirá el corazón. Mi nombre es Héctor Solís, y mi vida huele a cacao tostado. Soy un maestro chocolatero, el último de una línea que comenzó con mi abuelo aquí mismo, en el corazón de Morelia, Michoacán. Mi tienda, El Corazón de Cacao, es una joya colonial en una de las calles que serpentean cerca de la gran catedral de cantera rosa. Por fuera es una fachada modesta, con un letrero de madera tallado a mano. Por dentro es un santuario. El aire es espeso con el aroma del chocolate amargo, de la canela, de la almendra tostada y de la madera vieja de las vitrinas. Mi vida transcurre a un ritmo que el mundo moderno ha olvidado. Cada mañana selecciono personalmente los granos de cacao que me traen de las fincas de Chiapas y Tabasco. Superviso el tostado, un baile delicado de calor y tiempo que mi padre me enseñó. Muelo los granos en metates de piedra volcánica, una técnica que mi hijo Diego llama absurdamente ineficiente. Pero es en esa fricción lenta, en esa transformación gradual, donde reside el alma de mi chocolate. Aquí, entre estos aromas, crié a Diego, después de que mi amada Emilia se me fuera, llevándose consigo la mitad de la luz del mundo. Soñaba con que él heredara no solo la tienda, sino la pasión. Le enseñé a distinguir un grano criollo de un forastero por su sonido al romperse. Le mostré cómo el temperado correcto le da al chocolate ese brillo, esa música al partirse, pero su paciencia era corta y sus ambiciones grandes. Él no quería ser un artesano, quería ser un magnate. Se fue a Monterrey a estudiar marketing y regresó con una esposa, Carla, una mujer con una mente tan afilada como sus tacones y un desprecio evidente por todo lo que no pudiera ser cuantificado en una hoja de cálculo. Para ella, mi chocolatería no era un legado, era una marca subexplotada con un enorme potencial de mercado masivo. La tormenta perfecta comenzó a formarse cuando su último emprendimiento, una marca de suplementos alimenticios de moda, colapsó, dejándolos con deudas que, según supe después, eran de una magnitud aterradora. Fue entonces cuando su atención se volvió, como un par de buitres, hacia mi corazón de cacao. Llegaron un domingo con una presentación de PowerPoint, desplegaron una laptop sobre mi mostrador de madera de 100 años y comenzaron a hablar de sinergia de marca, verticales de mercado y apalancamiento del storytelling. El plan era simple y monstruoso. Querían que yo les cediera el control de la marca para lanzar una línea de barras de chocolate saludables.
Usarían mi nombre, mi historia, pero reemplazarían mis granos de mintosetes, cacao de origen único por polvo de cacao procesado y barato, mis recetas ancestrales por fórmulas con edulcorantes artificiales y estabilizantes. «Papá, es brillante», decía Diego, sus ojos brillando con una fiebre que no era de pasión, sino de pánico. Carla consiguió un acuerdo de distribución con una de las cadenas de supermercados más grandes del país. Pero tenemos una ventana de oportunidad. El contrato exige que empecemos la producción en 3 meses. 3 meses, papá. Es la oportunidad de volvernos millonarios. Los escuché en silencio. Cuando terminaron, tomé uno de mis bombones, uno relleno de ganache de cardamomo, y lo partí por la mitad. «Este chocolate», les dije con calma, «tarda 72 horas en hacerse. Desde el grano hasta este momento. Hay cosas, hijo, que no se pueden apresurar. La calidad tiene su propio ritmo, y el alma no es un ingrediente que se pueda producir en masa». La respuesta es no. La cara de Carla se endureció. Diego palideció. Se fueron ese día. Y la atmósfera de la casa, el pequeño apartamento sobre la tienda donde vivíamos los tres, se volvió irrespirable. La Guerra Fría había comenzado. Empezaron a minar mi autoridad, mi realidad, con una crueldad sutil. Un día, Carla, accidentalmente, contaminó un lote de chocolate blanco que estaba preparando, añadiendo un extracto de menta de baja calidad solo para probar una idea. Arruinó 10 kilos de producto. «Ay, Héctor, qué sensible eres», me dijo. «Solo era un experimento». Diego comenzó a tener reuniones a mis espaldas con proveedores de cacao barato. Me enteré cuando uno de mis agricultores de confianza me llamó, preocupado, preguntando si era verdad que el Corazón de Cacao iba a cambiar su política de compra. La escalada llegó a su punto más bajo cuando trajeron a un experto, un joven tecnólogo de alimentos con una bata blanca que parecía disfraz. El joven probó mi chocolate y con una seriedad insultante me habló de cómo podíamos optimizar el perfil de sabor, aromas artificiales y cómo la manteca de cacao podía ser reemplazada por grasas vegetales más costo efectivas. Sentí que estaban profanando mi templo, el legado de mi padre y mi abuelo, con la jerga vacía de la mediocridad. El enfrentamiento final, el que lo cambió todo, ocurrió hace 2 días. El plazo de 3 meses estaba a punto de expirar. La desesperación los había vuelto feos, sus rostros marcados por la ansiedad. Me acorralaron en la zona de producción, entre las mesas de mármol y los peroles de cobre. «¡Se acabó, papá!», gritó Diego, su voz temblando. «No vamos a perder el contrato de nuestras vidas por tu sentimentalismo. O nos das las recetas y el control de la fábrica, o te juro que...» «¿O qué, hijo?», lo interrumpí, mi voz más firme de lo que me sentía. «¿O qué harás?». Fue entonces cuando la rabia de Carla estalló. «¿O dejaremos de ser amables, Héctor?», gritó. «Diego es tu único heredero. Esta fábrica será suya de todos modos. Deja de ser un viejo egoísta y acepta que tu tiempo ya pasó». «Mi tiempo», respondí, mirándola directamente, «terminará el día que yo lo decida, y mientras yo respire, el alma de esta chocolatería no se venderá por 30 monedas de plata». Fue como si mis palabras hubieran roto un dique en el interior de mi hijo. En un movimiento ciego de furia y desesperación, se abalanzó sobre mí, no para golpearme. Hizo algo peor, me empujó con fuerza. «Siempre te interpones en mi camino», rugió. Perdí el equilibrio. Mi mundo se inclinó. Para evitar caer de espaldas, extendí los brazos para apoyarme en la pesada mesa de mármol que usamos para temperar el chocolate. Y entonces escuché un sonido, un crujido seco, antinatural, que pareció resonar en todo el taller. No fue el sonido de un hueso, fue mi muñeca derecha, la mano con la que creo, con la que siento,
con la que toda mi vida he dado forma a mis creaciones. Un dolor blanco y agudo me subió por el brazo, tan intenso que me robó el aire. Me deslicé hasta el suelo, acunando mi muñeca rota, mirando con incredulidad mi mano, que colgaba en un ángulo extraño. La rabia en el rostro de Diego se transformó en pánico. Carla se llevó las manos a la boca. Sus ojos, desorbitados, se quedaron ahí, paralizados por el horror de lo que habían hecho. Y yo, en el suelo, en medio de un dolor que me nublaba la vista, tuve una revelación. Miré mi mano rota, la herramienta más preciada de mi oficio, y luego los miré a ellos. Habían cruzado la última frontera. Habían atacado no solo a su padre, sino al artesano. En ese momento, mientras el aroma a chocolate amargo llenaba el aire, supe exactamente lo que tenía que hacer. Ellos no lo sabían, pero el secreto de mi chocolate no estaba solo en mis recetas ni en mi técnica. Estaba en un pacto que había hecho hacía años, una oferta de un viejo amigo en Suiza que siempre había rechazado por lealtad a mi familia. Una lealtad que acababa de hacerse añicos en el suelo de mi taller. Han roto mis manos, pensé, mientras el dolor me arrastraba hacia la oscuridad, pero no han roto mi mente, y mi mente acaba de recordar una promesa. El mundo regresó a mí en fragmentos blancos y dolorosos, el olor a alcohol y antiséptico, la luz fluorescente del techo de un hospital, y un dolor sordo y punzante en mi muñeca derecha, un ancla que me arrastraba de vuelta a la realidad de la traición. Tenía el brazo enyesado, inmovilizado desde los dedos hasta el codo. Mi herramienta más preciada, mi mano de artesano, estaba rota. Cuando abrí los ojos, las primeras caras que vi fueron las de mi hijo y su esposa. Sus rostros estaban compuestos en una máscara de preocupación y angustia, una actuación digna de un teatro de renombre. «Papá, gracias a Dios despertaste», dijo Diego, su voz llena de un alivio falso. «Nos diste un susto terrible. Te resbalaste en el suelo del taller. Los médicos dicen que la caída fue grave. Te rompiste la muñeca». Yo, con la garganta seca, solo pude asentir. Jugué mi papel. Les di la versión de mí mismo que necesitaban ver. Un viejo frágil, confundido por el golpe, víctima de un desafortunado accidente. Su mentira se convirtió en mi escudo. Mientras ellos creyeran que yo me había creído su historia, estaría a salvo para preparar la mía. La tienda, musité. El trabajo. No te preocupes por nada, suegro, intervino Carla, arreglando mi almohada con un gesto que pretendía ser tierno. Diego y yo nos haremos cargo de todo. Tú solo tienes que descansar y recuperarte. Hacerse un cargo de todo. La frase resonó en mi mente. Era la luz verde que habían estado esperando. Mi incapacidad física era la excusa perfecta para ejecutar su toma de control. Salieron de la habitación, dejándome solo con el pitido rítmico de los monitores y el sabor amargo de su farsa. Mi cuerpo estaba prisionero en esa cama, pero mi mente, liberada por fin de la venda del amor paternal, trabajaba con una velocidad febril. Este cuarto de hospital no sería mi tumba, sería mi cuartel general. Los días que siguieron fueron una tortura, no por el dolor físico, sino por sus visitas. Venían cada tarde, trayendo revistas y fruta, interpretando el papel de la familia devota. Me hablaban de sus esfuerzos por mantener la chocolatería a flote. «Ha sido una locura, papá», decía Diego, suspirando con falso cansancio. «He estado en reuniones todo el día. El acuerdo con la cadena de supermercados está casi cerrado. Nos salvará. Es una pena que no estés bien para verlo». «Sí, Héctor», añadía Carla. «Diego ha sido un héroe. Ha tenido que tomar algunas decisiones ejecutivas difíciles, pero es por el bien del negocio». Yo asentía, murmuraba agradecimientos y observaba. Observaba la impaciencia en sus ojos, la forma en que miraban sus relojes, la manera en que sus conversaciones siempre giraban hacia los contratos y el dinero.
No estaban cuidando de mí. Estaban vigilando a su prisionero, esperando el momento de dar el golpe de gracia. El primer paso de mi contraataque requería un aliado que ellos no pudieran imaginar. Una noche, usando un viejo teléfono celular que uno de mis leales empleados me trajo a escondidas, hice una llamada a Zúrich, Suiza. «Klaus, mein Freund», dije, cuando una voz grave y con un fuerte acento alemán contestó al otro lado. «Soy Héctor. Klaus Steiner, el legendario dueño de una de las chocolaterías más exclusivas del mundo, era un amigo de décadas. Nos habíamos conocido en una feria en París, dos viejos artesanos en un mundo de industriales. Era el único que conocía mi verdadero valor, la profundidad de mi arte. Le conté todo, la traición, la deuda de mi hijo, la agresión, mi muñeca rota. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. «Ese muchacho», dijo finalmente Klaus, su voz un trueno contenido. «Ese muchacho no sabe que ha cometido un sacrilegio. Ha profanado un templo, Héctor». «Lo sé, amigo mío», respondí, «y por eso te llamo. Tu oferta, la que me hiciste hace años por mi proceso de fermentación, ¿sigue en pie? ¿Que si sigue en pie?» La risa de Klaus retumbó a través del océano. «Héctor, te he esperado por 10 años. Mis expertos aún no han podido replicar las notas de sabor que tú consigues. Mi oferta no solo sigue en pie, se ha duplicado». Fue entonces cuando le expuse mi plan. No era solo aceptar su oferta, era usarla como un arma. Klaus, un estratega nato además de un maestro chocolatero, entendió de inmediato. Su risa se tornó maliciosa. «Ah, Héctor, tu chocolate es suave, pero tu venganza es amarga y exquisita. Me encanta. Cuenta conmigo. Haremos que muerdan el polvo». Con el poder financiero de Steiner de mi lado, di el segundo paso. Klaus me recomendó a una de las abogadas corporativas más feroces de la Ciudad de México, una mujer conocida por desmantelar imperios con la precisión de un cirujano, la licenciada Angélica Ramírez. Ella vino a verme al hospital, haciéndose pasar por una sobrina lejana. Era una mujer de 40 y tantos, con una inteligencia que brillaba en sus ojos como un diamante bien cortado. Le mostré las fotos de mi muñeca rota, le conté el plan de incapacitación de mi hijo. Luego le hablé de Klaus Steiner y de la inminente oferta multimillonaria de su empresa. Su rostro no mostró sorpresa, solo un cálculo frío. «Don Héctor», me dijo, «su hijo está jugando a las damas, mientras usted está a punto de dar un jaque mate en una partida de ajedrez tridimensional. Vamos a blindarlo». Pasamos las siguientes horas diseñando la fortaleza legal. Creamos el Fideicomiso Emilia Solis, en honor a mi esposa. A él transferí la marca El Corazón de Cacao, las recetas, la propiedad del edificio y, lo más importante, la patente de mi proceso secreto de fermentación. Yo sería el administrador vitalicio. Después de mí, los beneficiarios serían una fundación para becar a jóvenes maestros chocolateros de Michoacán. Diego y Carla quedaban, por supuesto, explícitamente excluidos. Mientras la maquinaria legal se movía en silencio, yo regresé a casa. Mi brazo en un cabestrillo, mi paso lento y vacilante. Era la viva imagen de la derrota, y ellos se deleitaron en ello. Me trataban con una condescendencia insoportable, me servían la comida como si fuera un inválido, tomaban decisiones sobre la tienda sin consultarme. «Papá, hemos decidido cambiar el empaque», anunciaba Diego. «Algo más moderno. Carla diseñó un logo excelente. Héctor, vamos a suspender la producción de esos bombones tan complicados que haces», decía Carla. «No son rentables». Yo no discutía, solo asentía. «Hagan lo que crean que es mejor, hijos. Yo ya no estoy para estas cosas». Sus sonrisas de triunfo eran mi alimento. Su arrogancia era mi mejor arma. Estaban tan ocupados celebrando su victoria, firmando el preacuerdo con la cadena de supermercados, que no vieron el tsunami que se formaba en el horizonte. La licenciada Ramírez me mantenía informado.
El fideicomiso estaba registrado. Los documentos, sellados e inexpugnables. Klaus Steiner me llamó una última vez. La oferta oficial se presentará mañana. Será una oferta de adquisición hostil, directamente al consejo de la cadena de supermercados con la que tu hijo está negociando, y una copia para él. Será un escándalo. ¿Estás listo? Miré mi muñeca enyesada. Pensé en el dolor, en la humillación. Pensé en el legado de mi padre y en la sonrisa de mi esposa. Nací listo, Klaus, respondí. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones, ciegos a su propio destino. La receta de mi venganza, una mezcla de paciencia, dolor y un ingrediente secreto, estaba a punto de servirse. Y sería, como mi mejor chocolate, amarga al principio, pero con un final largo, complejo e inolvidable. El plan de Héctor está en marcha, una obra maestra de estrategia cocinada a fuego lento. Mientras sus hijos saborean una victoria que no es real, la verdadera tormenta está a punto de desatarse. Si esta dulce venganza te tiene atrapado, suscríbete al canal para ser testigo de la confrontación final. ¿Te imaginas la cara de Diego cuando reciba la oferta de los suizos? El viernes por la mañana, el día que ellos habían marcado en su calendario como el de su victoria final, llegó con una calma engañosa. El cielo de Morelia estaba de un azul purísimo, y el sol se filtraba a través de los vitrales de mi taller, pintando el suelo de colores. Para mí, era el día del juicio. Diego y Carla bajaron a desayunar con una energía eléctrica, una mezcla de ansiedad y euforia. Tenían en sus manos el contrato final con la cadena de supermercados. «Hoy es el gran día, papá», dijo Diego, incapaz de ocultar su sonrisa. A las 4 de la tarde firmamos. El lunes empezamos la transición de la fábrica. En un año seremos la marca de chocolate más grande de México. Carla me sirvió una taza de café. Su gesto era el de una reina concediendo una última merced a un prisionero. Deberías estar orgulloso, Héctor. Tu nombre estará en todo el país. Modernizaremos tu legado. Modernizar mi legado. La frase era un eufemismo para destruir todo lo que amaste. Asentí lentamente, interpretando mi papel de viejo resignado hasta el final. Solo me gustaría leer el contrato una última vez, dije con voz débil, para entender bien a lo que mi nombre será asociado. Se miraron, una chispa de impaciencia en sus ojos, pero accedieron. Me pasaron el fajo de papeles. Fingí leerlos, mis ojos siguiendo las líneas, pero mi mente en otro lugar. Estaba repasando mi propio plan, cada movimiento, cada detalle, como un maestro de ajedrez, visualizando los últimos movimientos de la partida. La mañana transcurrió en una lenta agonía para ellos y en una calmada anticipación para mí. A la 1 de la tarde, justo cuando estaban más ansiosos, sonó la campanilla de la puerta del taller. «Debe ser el mensajero con los documentos finales para la firma», dijo Carla, levantándose de un salto. Pero no era un mensajero local. Era un hombre con un uniforme impecable de una firma de mensajería internacional. Traía un portafolio de cuero, no un sobre. «Entrega para el director general de El Corazón de Cacao», dijo el hombre, con un tono formal. Diego, hinchando el pecho, se adelantó. «Soy yo», dijo, firmando el recibo electrónico. Tomó el portafolio con una extrañeza que no pudo disimular. Era demasiado pesado, demasiado lujoso. Lo llevó a la mesa del comedor donde su propio contrato esperaba y lo abrió con una mezcla de curiosidad y confusión. Dentro había un documento de múltiples páginas, encuadernado en piel azul, con un membrete grabado en oro. Steiner Chocolatiers, Zurich. Estaba escrito en español, alemán e inglés. «¿Qué es esto?», murmuró Carla, asomándose por encima del hombro de Diego. Comenzaron a leer. Yo los observaba desde mi sillón.
En silencio, vi cómo el color abandonaba sus rostros, vi cómo la sonrisa de Diego se congelaba y se convertía en una mueca de incredulidad. Vi cómo los ojos de Carla se abrían de par en par, fijos en las cifras que leían. No, no puede ser, tartamudeó Diego levantando la vista hacia mí. Su rostro era un mar de confusión. ¿Qué es esto, papá? Es una broma. No es ninguna broma, hijo, respondí, mi voz tranquila por primera vez en meses. Era una oferta formal de adquisición, una oferta del legendario Klaus Steiner, no para comprar el local, sino para adquirir una participación mayoritaria en la marca El Corazón de Cacao, con el objetivo de convertirla en su línea artesanal de lujo a nivel mundial. Proponían una inversión masiva para expandir mi taller, manteniendo mis métodos, mis recetas y, la cláusula más importante, manteniéndome a mí, Héctor Solis, como maestro chocolatero vitalicio, con control absoluto sobre la calidad del producto y el precio que ofrecían por el 51% de mi pequeña tienda anticuada era 10 veces superior al valor total del contrato que ellos tenían con la cadena de supermercados. ¡Imposible!, gritó Carla, arrancándole los papeles a Diego. Nadie paga esta fortuna por una tiendita vieja y polvorienta. Es un error. No es un error, dije levantándome lentamente. Mi brazo seguía enyesado, un recordatorio visible de su traición. Es el resultado de una amistad de 30 años con Klaus Steiner. Es el resultado de una reputación internacional que construí en silencio, mientras ustedes estaban demasiado ocupados despreciando mi trabajo como para notarlo. Diego se me acercó, su rostro descompuesto por la rabia y la humillación. ¿Qué hiciste? ¿Cómo, mientras tú negociabas, vender mi alma por unas migajas con un supermercado? Le expliqué. Yo he estado en conversaciones con la realeza del chocolate mundial. Ellos no quieren mi nombre para vender barras de plástico. Quieren mi proceso, mi conocimiento, mi secreto. El secreto que tú, hijo mío, estabas dispuesto a destruir. Fue entonces cuando la rabia de Carla explotó. Nos engañaste. Todo este tiempo fingiendo ser un viejo débil, todo para arruinarnos. Yo no los he arruinado, respondí, y mi voz se elevó, llenando el taller con una autoridad que habían olvidado que yo poseía. Ustedes se arruinaron solos, pero no han perdido nada, porque nunca tuvieron nada. Esta marca, este taller, estas recetas, nunca fueron suyas. ¡Claro que lo eran!, gritó Diego. Soy tu único heredero. Ahí es donde te equivocas, dije, y di la señal. La puerta del taller se abrió de nuevo. Entró la licenciada Angélica Ramírez. Su presencia era como una ráfaga de viento ártico. Buenas tardes, dijo, dirigiéndose a Diego y a Carla. Soy la abogada del señor Solis y del administrador del fideicomiso, Emilia Solis. Les entregó una carpeta. Como podrán leer en el acta constitutiva, la totalidad de los activos relacionados con El Corazón de Cacao, incluyendo la marca, las recetas y este edificio, fueron transferidos a un fideicomiso irrevocable hace semanas. Su padre, legalmente, ya no es el dueño. Es el administrador vitalicio de una fundación cuyo propósito es proteger el legado del chocolate artesanal en México. El golpe fue tan brutal que se quedaron sin aire. Su plan de incapacitación, su contrato con el supermercado, sus sueños de grandeza, todo se había convertido en polvo. No solo no podían vender, sino que la fortuna que acababa de aparecer frente a sus ojos, la oferta de Steiner, tampoco les pertenecía. Pertenecía a la fundación. Y hay más, dijo la licenciada Ramírez, su voz cortante. Sacó otro documento. Esta es una denuncia penal por agresión basada en el informe médico de mi cliente. Y esta, añadió sacando otro, es una orden de restricción. Don Héctor ha decidido en un acto de piedad no presentar la denuncia.
A cambio, ustedes tienen 24 horas para desalojar esta propiedad y no volver a acercarse a él jamás. Si violan esta orden, la denuncia se activará de inmediato. Se quedaron ahí, en medio de la chocolatería, rodeados por el aroma que tanto habían despreciado, aniquilados. Su castillo de naipes no solo se había derrumbado, se había incendiado. Esa tarde, mientras ellos sacaban sus cosas en un silencio humillante, yo recibí una llamada de Zúrich. «Entonces, amigo mío», dijo la voz cálida de Klaus Steiner, «después de todo este teatro, ¿tenemos un trato?» Miré a mi alrededor, a mis herramientas, a las vitrinas, al retrato de Emilia, a mi legado, ahora a salvo para siempre. «Sí, Klaus», respondí, y una sonrisa, la primera sonrisa genuina en meses, se dibujó en mi rostro. «Tenemos un trato. El dulce sabor de la justicia ha sido servido. El plan de Héctor, tan complejo y exquisito como su mejor chocolate, ha triunfado. Si esta victoria te ha parecido tan satisfactoria como a nosotros, comparte esta historia y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la lección que recibieron Diego y Carla. El silencio que quedó tras su partida fue un lienzo en blanco. Por primera vez en meses, el aire de mi casa, de mi taller, no estaba viciado por la tensión de una guerra no declarada. Estaba limpio. Me quedé en mi laboratorio, rodeado por el aroma familiar y reconfortante del cacao, y sentí el peso de los últimos meses desprenderse de mis hombros, capa por capa. No había euforia en mi victoria, sino una profunda y agotadora sensación de alivio, la que siente un marinero al tocar tierra firme después de una tormenta brutal. Las 24 horas que les di para desaparecer fueron un torbellino de actividad caótica y resentida. Desde la ventana de mi apartamento los vi moverse con una furia impotente. No, empacaban, saqueaban, metían en cajas sus ropas de marca, sus aparatos electrónicos, los símbolos de una vida de lujo que se les había escurrido entre los dedos. Cada portazo, cada discusión ahogada que llegaba hasta mí era el sonido de su naufragio. No bajé. No quise ser testigo de su humillación final. Era un asunto entre ellos y los fantasmas de su propia ambición. Al atardecer del día siguiente, vi cómo su coche, cargado hasta el techo, se alejaba por la calle empedrada de Morelia. No miraron atrás, y yo, por primera vez, no sentí el impulso de verlos partir. Simplemente cerré la ventana y me concentré en el aroma de un nuevo lote de cacao que se tostaba lentamente, el aroma de un nuevo comienzo. Esa noche realicé un ritual. Encendí copal en cada rincón de la casa, como me enseñó mi abuela, para purificar el espacio, para ahuyentar la memoria amarga de su presencia. Abrí todas las ventanas, dejando que la brisa fresca de la noche michoacana se llevara los últimos vestigios de su perfume de desesperación. Cuando me acosté, la casa volvía a ser un santuario, mi santuario. Las noticias del mundo exterior me llegaron, como un eco lejano, a través de la licenciada Ramírez. Me visitó unas semanas después, no para hablar de leyes, sino para compartir un café y cerrar nuestro capítulo. Su hijo y su ex nuera han desaparecido del mapa, Héctor, me dijo, con su habitual franqueza. El contrato que firmaron con la cadena de supermercados resultó ser su ancla. Al no poder, y al cumplir, la cadena los demandó por una suma millonaria por incumplimiento y daños a su planificación. Están legalmente arruinados. ¿Y las deudas de juego de Diego?, pregunté. Esa es la parte más oscura, continuó ella, su rostro serio. Mis contactos me informan que los acreedores de su hijo no son gente que acepte una demanda como pago. Diego tuvo que vender todo lo que le quedaba para pagar una parte, y según parece, huyó del país. Nadie sabe a dónde. Carla, por su parte, se desvinculó de todo. Culpó a Diego de la debacle y desapareció del círculo social que tanto le costó construir.
Escuché su relato como quien lee las noticias de un país lejano. La historia de esas dos personas que habían consumido mi paz durante tanto tiempo ya no me pertenecía. Su destino era el resultado de sus propias recetas, de los ingredientes amargos que ellos mismos habían elegido. Mi vida, mientras tanto, comenzó a florecer de nuevo. La alianza con Klaus Steiner y su casa chocolatera en Zúrich fue un renacimiento para el corazón de cacao. No se apoderaron de mi marca, la honraron, inyectaron capital, no para masificar, sino para perfeccionar. Renovamos el taller, trajimos la mejor maquinaria de tostado y conchado de Europa, pero mi proceso, mi secreto de fermentación, permaneció intacto, protegido por el fideicomiso y por mi supervisión directa. El corazón de cacao by Steiner se convirtió en una leyenda en el mundo del chocolate de lujo. Nuestra pequeña tienda en Morelia ahora recibía a chefs, a críticos y a amantes del chocolate de todo el mundo. Mi muñeca sanó, más lenta de lo que mi orgullo habría querido, pero sanó. Y con ella sanó también mi alma de artesano. La tormenta ha pasado, la justicia ha prevalecido. Pero, ¿qué se construye sobre las ruinas de una familia rota? ¿Puede un hombre encontrar una nueva felicidad después de una traición tan profunda? Si la resiliencia de Héctor te inspira, quédate para el capítulo final de esta historia. Y no olvides suscribirte para descubrir cómo transformó su dolor en el más dulce de los legados. Han pasado 5 años desde que la puerta de mi taller se cerró tras mi hijo. 5 años en los que el tiempo, el ingrediente más esencial de mi oficio, ha obrado su magia. La chocolatería ya no es solo una tienda, es una institución. El fideicomiso Emilia Solis ha prosperado más allá de mis sueños más salvajes. La Escuela de Maestros Chocolateros de Michoacán, que fundé con las primeras ganancias de la alianza con Steiner, ahora ocupa el edificio contiguo, el cual compramos y restauramos. Cada año becamos a 10 jóvenes talentosos de las regiones cacaoteras de México. El taller, antes mi refugio solitario, ahora resuena con el murmullo de la creatividad, con el entusiasmo de una nueva generación que aprende a escuchar el corazón del cacao. Ya no soy un maestro solitario, soy un mentor, y en el acto de enseñar he encontrado una nueva familia. Mi aprendiz más destacado, un joven de la selva lacandona llamado Mateo, tiene un don innato, una conexión casi mística con el cacao. En sus manos veo la misma reverencia que mi padre me enseñó. Se ha convertido en el hijo que la vida me regaló, un heredero no de sangre, sino de espíritu. A él, y solo a él, le he comenzado a transmitir los secretos de mi proceso de fermentación, asegurando que el alma de el corazón de cacao perdure. Mi vida es plena. Los días transcurren entre supervisar la calidad en la fábrica, dar clases en la escuela y mis momentos de paz en mi pequeño apartamento, ahora lleno de las fotos de mis nuevos hijos y nietos artesanos. Hace un mes recibí una carta. Venía de un pequeño pueblo en la costa de Oaxaca. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía torpe de inmediato. Era de Diego. No era una carta de súplica ni de excusa. Eran unas pocas líneas, escritas en un papel simple. Papá, decía, vivo aquí desde hace unos años. Trabajo en un pequeño hotel. Por las tardes, ayudo a una familia local en su plantación de cacao. Es un trabajo duro, la espalda duele, las manos sangran, pero cada noche cuando huelo el aroma del cacao recién cosechado, empiezo a entender. Tarde, pero empiezo a entender. No te pido nada. Solo quería que lo supieras. Doblé la carta. No hubo una oleada de perdón, ni el deseo de buscarlo. Solo un silencioso reconocimiento. Un punto final a una larga y dolorosa elipsis. Había encontrado su propio camino, uno que lo obligaba a empezar desde el principio, desde la tierra. Quizás algún día encontraría su propia paz,
Esta noche el taller está en calma. La luna ilumina los sacos de cacao apilados en un rincón. Sostengo en mis manos una nueva creación, un bombón con un ingrediente inesperado que Mateo, mi aprendiz, sugirió. Lo pruebo. Es complejo, sorprendente, delicioso. Es el sabor del futuro. Comprendí que el legado de un hombre no es lo que acumula, sino lo que cultiva. Y yo he cultivado una nueva generación de artesanos. He cultivado un futuro para el oficio que amo. La traición de mi hijo fue el fuego más amargo, el que usan los maestros para tostar los mejores granos, el que elimina las impurezas y revela el sabor más profundo y verdadero. El verdadero secreto de el corazón de cacao nunca estuvo en una receta. Estuvo en la creencia de que, incluso de los granos más amargos, con paciencia y con honor, se puede crear algo dulce. Y mi vida, finalmente, es muy, muy dulce. Y así, la historia de Héctor, el maestro chocolatero, nos enseña que la verdadera resiliencia no consiste en olvidar el pasado, sino en transformarlo en un futuro mejor, no solo para uno mismo, sino para los demás. Si esta jornada de dolor y redención te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más historias que nos recuerdan que, incluso después de la quiebra más amarga, el espíritu humano puede crear un legado de dulzura. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos has escuchado hoy? Tu apoyo es el ingrediente secreto de nuestras historias. Gracias por acompañarnos hasta el final.